Bienvenidos pues ya para meditar el Santo Evangelio. Estamos ya en el segundo domingo de Pascua. Era la razón de la preparación en la Cuaresma para celebrar estos 50 días, de los cuales hemos celebrado ya la semana que le llamamos la octava de Pascua, en la que la Iglesia nos ha venido enseñando sobre los pasajes de los cuales habla la resurrección del Señor. Ahora nos tocará un evangelio, pues, que es la segunda parte del Evangelio según San Juan, que nos plantea la gloriosa resurrección del Señor. Y es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. El texto pues dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Tomás, llamado el mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús, a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Hasta aquí el Evangelio. El pasaje de hoy, pues, como ya la misma lectura nos lo permite observar, está dividido en 2 partes que corresponden pues a las apariciones del resucitado. En la primera, versículos 19 al 23, Jesús dona su espíritu a sus discípulos y con él el poder de vencer las fuerzas del mal. Es el mismo pasaje que encontraremos y comentaremos pues en la fiesta de Pentecostés. En la segunda parte se narra el famoso episodio del apóstol Tomás. La duda de este apóstol ha entrado a formar parte pues del lenguaje popular. Eres incrédulo como Tomás. Sin embargo, mirándolo bien, parece que no haya exigido nada de extraordinario. Pedía solamente ver lo que los otros habían visto. ¿Por qué esperar solamente de él una fe basada sobre la palabra? Santo Tomás, en realidad el único en dudar,
mientras que los otros habrían creído en el resucitado de un modo fácil e inmediato. Parece que no ha sido así. Leyendo el Evangelio según San Marcos, dice el texto que Jesús la reprendió por su incredulidad y obstinación al no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Marcos 16:14. También en el Evangelio según San Lucas, el resucitado se dirige a los discípulos espantados y temblando de miedo y les pregunta: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? En la última página del Evangelio de Mateo se llega a decir que cuando Jesús se apareció a sus discípulos sobre un monte de Galilea, por tanto, mucho tiempo después de las apariciones de Jerusalén, algunos dudaron todavía. Mateo 28:17. Por lo tanto, todos han dudado, no solamente el pobre Tomás. ¿Por qué entonces el evangelista Juan parece como si quisiera concentrar las dudas, pues que han atormentado a todos por igual en el pobre Tomás? Tratemos de averiguarlo. Cuando Juan escribe, estamos en el año 95 después de Cristo, hacía ya tiempo que Tomás había muerto. El relato, por tanto, viene referido no para desacreditar a Tomás, evidentemente. Si se ponen de relieve los problemas de fe que el apóstol ha tenido, la razón es otra. El evangelista quiere responder a los interrogantes y objeciones que los cristianos de su comunidad se ponían con creciente insistencia. Se trataba de creyentes de la tercera generación que no habían visto al Señor. Muchos de ellos ni siquiera habían conocido a ninguno de los apóstoles. Les cuesta creer. Se debaten en medio de dudas. Quieren ver, tocar, verificar si verdaderamente el Señor ha resucitado. Se preguntan cuáles son las razones para creer. ¿Hay pruebas de que esté vivo? ¿Por qué no se aparece a nosotros? Son preguntas que nos hacemos también nosotros en el tiempo actual. A estas preguntas, pues, San Marcos, San Lucas y San Mateo responden diciendo que todos los apóstoles han tenido dudas. La fe en el resucitado no ha resultado fácil ni rápida para ninguno. Ha sido, por el contrario, un camino largo y fatigoso, a pesar de las muchas pruebas que Jesús les ha dado de estar vivo y de haber entrado en la gloria del Padre. La respuesta que da el evangelista Juan es distinta. Propone un solo personaje típico, porque el Evangelio según San Juan nos ofrece personajes claves, símbolo, y propone a Tomás como el símbolo de las dificultades por las que atraviesa todo cristiano para llegar a la fe. Es difícil saber por qué se ha fijado Juan en este apóstol en concreto. Por haber tenido quizás más dificultades o haber necesitado mucho más tiempo que los otros a creer en Jesús resucitado. Sea lo que sea, lo que Juan quiere enseñar a los cristianos de la comunidad y a nosotros es que el resucitado posee una vida que no puede ser captada simplemente por los sentidos, ni tocada con las manos, ni vista con los ojos. Solo puede ser alcanzada mediante la fe. Y esto vale también para los apóstoles, a pesar de su experiencia única que han tenido con el resucitado. No se puede tener fe en aquello pues que se ha visto. La resurrección no se puede demostrar científicamente,
pues pertenece a una realidad diversa, la realidad de Dios. Si alguien exige ver, verificar, tocar, pues tiene que renunciar a la fe. Si nosotros decimos, dichosos los que han visto, Jesús por el contrario llama bienaventurados a los que no han visto, no porque hayan experimentado más dificultades en llegar a la fe y por consiguiente tengan más méritos, sino que son bienaventurados porque su fe es más genuina, más pura, porque valga la expresión, pues es más fe. Quien ve posee la certeza de la evidencia, posee la prueba irrefutable de un hecho. Tomás aparece otras 2 veces en el Evangelio según San Juan y nunca bajo una luz positiva. Tiene siempre dificultad en creer, se equivoca, no entiende las palabras y decisiones del Maestro. Interviene por primera vez cuando, recibida la noticia de la muerte de Lázaro y Jesús decide marchar a Galilea. Tomás piensa pues que seguir al Maestro significa perder la vida. No comprende que Jesús es el Señor de la vida, por eso exclama desconsolado: vayamos también nosotros a morir con Él. Está en Juan 11:16. Pero también durante la última cena, Jesús habla del camino que está recorriendo, un camino que pasa a través de la muerte para llegar a la vida. Tomás interviene de nuevo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Está lleno de perplejidad y dudas, no acierta a aceptar lo que no comprende. Lo demuestra una tercera vez en el episodio narrado pues en el Evangelio de hoy. Parece que si Juan se divirtiera en menospreciar la figura de Tomás, al final sin embargo le hace justicia. Pone en su boca la más alta, la más sublime de las profesiones de fe. En sus palabras nos viene dada la conclusión del itinerario de la fe de los discípulos. Recordaremos que al principio del Evangelio según San Juan, los primeros 2 apóstoles se dirigieron a Jesús llamándole Rabí. Juan 1:38. Es el primer paso hacia la comprensión de la identidad del Maestro. No pasa mucho tiempo y Andrés, que ya ha comprendido mucho más, dice a su hermano Simeón: hemos encontrado al Mesías. Juan 1. Natanael intuye inmediatamente con quién está tratando y dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Los samaritanos lo reconocen como el Salvador del mundo. La gente lo reconoce como profeta y el ciego lo proclama Señor. Para Pilato es el rey de los judíos. Es Tomás, sin embargo, el que dice la última palabra sobre la identidad de Jesús. Lo llama mi Señor y mi Dios. Una expresión en la Biblia empleada para referirse a Yahvé. Tomás es por tanto el primero en reconocer la divinidad de Cristo, el primero que iba a captar lo que Jesús quería decir cuando afirmaba: el Padre y yo somos uno. Juan 10:30. La conclusión del episodio, versículos 30 al 31, presenta la razón por la que Juan ha escrito su libro. Ha narrado una serie de signos, el libro de los signos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. No todos, pero sí lo suficientes por 2 razones: para suscitar o confirmar la fe en Cristo y para que a través de la fe sus lectores lleguen a la vida. El cuarto evangelio
se le llama signos, pues a lo que en los evangelios sinópticos se llaman milagros. Jesús no los ha realizado pues para impresionar a su audiencia. Es más, ha condenado a quien no creía si no veía prodigios. Juan los cuenta no para impresionar a sus lectores, sino para demostrar el poder divino de Jesús. Los signos pues no son pruebas, sino revelaciones de la persona de Jesús y de su misión. Solamente quien se eleva del hecho material a la realidad que el hecho significa, llega a creer de un modo sólido y duradero. Por ejemplo, no entiende el signo quien en la distribución de los panes no llega a comprender que Jesús es el pan de vida, o no reconoce en la curación del ciego de nacimiento que Jesús es la luz del mundo, o no reconoce la curación del ciego de nacimiento, o no ven en la reanimación de Lázaro que Jesús es el Señor de la vida. En el epílogo del Evangelio según San Juan, utiliza la palabra signos en un sentido pues amplio, como pretendiendo abarcar toda la revelación de la persona de Jesús, y será invitado a hacer una elección. Escogerá la vida quien reconozca en él al Señor y le dé su adhesión. He aquí una prueba para quienes buscan razones para creer. El mismo Evangelio, ahí resuena la palabra de Cristo, ahí aparece nítida su persona. No existen otras pruebas fuera de esta misma palabra. Lo dice Jesús en la parábola del buen pastor: mis ovejas reconocen mi voz. Juan 10, 4 al 5. No son necesarias apariciones. En el Evangelio resuena la voz del pastor, y para las ovejas que le pertenecen, el sonido inconfundible de su voz basta para reconocerlo y sentirse atraídos por él. Pero, ¿dónde se puede escuchar esta voz? ¿Dónde resuena esta palabra? Es posible repetir hoy la experiencia que los apóstoles han tenido el día de Pascua y 8 días después, pero ¿cómo? Nos habremos dado cuenta seguramente de ciertos detalles. Primero, ambas apariciones tienen lugar en el domingo. Segundo, los que hacen la experiencia del resucitado son más o menos las mismas personas. Tercero, el Señor se presenta pues con las mismas palabras: la paz esté con ustedes. Y cuarto, en ambos encuentros Jesús muestra los signos de su pasión. Existen otros detalles, pero basta con estos para que nos ayuden a responder a la pregunta que nos hemos planteado. Los discípulos se encuentran reunidos en casa. El encuentro al que claramente se refiere Juan es el encuentro que acaece en el día del Señor, el que tiene lugar cada 8 días, cuando la comunidad viene convocada para la celebración de la Eucaristía. Es ahí, encontrándose reunidos todos los creyentes, donde se aparece el resucitado, quien por boca del celebrante saluda a todos los presentes, y como en la tarde de Pascua y también 8 días después, se dirige a ellos con las palabras: la paz sea con ustedes. Este es el momento de la Eucaristía, en que Jesús se manifiesta vivo a sus discípulos. Quien no asiste a estos encuentros dominicales, como Tomás, no puede tener la experiencia del resucitado, ni oír su saludo, ni escuchar su palabra. No puede recibir su paz y su perdón, ni experimentar su alegría, ni recibir su espíritu. Quien se queda en casa el día del Señor, quizás para rezar solo,
y con más tranquilidad podrá sí establecer cierto contacto con Dios, pero no experimentarán la presencia del resucitado porque éste se hace presente allí donde la comunidad está reunida. ¿Qué le sucederá a quien no encuentra el resucitado? Tendrá necesidad, como Tomás, pues, de pruebas para creer, pero nunca las encontrará. Contrariamente a cuantos nos presentan las pinturas de los artistas, Tomás no introdujo la mano en las heridas del Señor. Según el texto evangélico, no resulta que haya tocado al Señor. Tomás, por consiguiente, pudo pronunciar su profesión de fe solamente después de haber escuchado la voz del resucitado. Estando reunido con los hermanos y hermanas de la comunidad y la posibilidad de hacer esta experiencia del resucitado se ofrece pues a los cristianos cada 8 días. Así que de ahora en adelante los creyentes sabemos que en el Señor Jesucristo resucitado se nos aparece a nosotros en la fracción del pan cada 8 días. Así que gracias por asistir a la Eucaristía, porque ahí nos encontramos todos y el resucitado está con nosotros. Por eso decimos, el Señor esté con ustedes. ¿Por qué? Está presente en la Eucaristía. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad en un próximo video.